Bueno, pues nuevamente me da muchísimo gusto saludarte en este segundo video. Recuerda que estamos platicando del Código de Ética Profesional y Responsabilidad Social del Contador. En el video anterior te platicaba sobre lo que es relativo a los conceptos básicos o a la sinergia que debemos de crear nosotros entre lo que representa la ética, la moral, la responsabilidad social y la corrupción, cómo se engloban estos conceptos y pues justamente para poder crear esa sinergia, platicamos sobre los principios éticos en un primer módulo. Vamos a platicar ahora justamente sobre lo que es el marco conceptual. Pero ¿en qué consiste el marco conceptual del Código de Ética Profesional? Y a ti, estimado amigo, colega, ¿qué te dice ese marco conceptual? Simplemente algo que hacemos todos los días. Todos los días lo hacemos nosotros. Y el primer momento es identificar cuáles son las amenazas al cumplimiento de los principios fundamentales. Te recuerdo que los principios fundamentales son precisamente la integridad, la objetividad, la confidencialidad, la competencia y diligencia profesional y el comportamiento profesional. Entonces, ¿cómo voy a identificar si existe una amenaza para que yo esté en condiciones de cumplir esos principios? Y si existe, ya la identifiqué, se presentó esa amenaza, pues entonces vamos a tener que hacer una evaluación del daño. Oye, pues mi trabajo se está viendo mermado por alguna circunstancia. Detéctala. Necesitamos ser muy observadores. Creo que esa es una de las características por las que nos distinguen a los contadores, que somos muy observadores, que somos muy ordenados, muy específicos, muy meticulosos en todo lo que hacemos, muy detallistas en todo lo que hacemos nosotros. Entonces, hay que evaluar el daño, hay que medir los riesgos, ¿sí? Y finalmente, para formar parte de este marco conceptual, pues es hablar de responder a las amenazas, eliminándolas o reduciéndolas a un nivel aceptable. Me va a doler, pero tantito nada más. Ah, caray, ¿cómo? ¿Cómo es eso? O duele o no duele. Es una mentira piadosa. Ah, caray, pues eso también. Ya no entiendo yo a qué nos referimos con esas mentiras piadosas. Eso no existe. No deja de ser una mentira. Entonces, simplemente las cosas son o no son. Por ese motivo si estás en condiciones ya de identificar una amenaza, mide el riesgo, mide los daños y actúa. No te quedes de brazos cruzados. Es que nada más me quedé callado y ya no dije nada. No, mucho cuidado. No es nada más quedarnos callados y decir, pues ahí quedó, o me hago de la vista gorda, o como que no me enteré ni cuenta me di. Me parece que es importante que seamos muy objetivos, como bien lo marcan nuestros principios de ética, pero que identifiquemos todas las amenazas que pueden estar tentando nuestro trabajo, que pueden estar creando esas situaciones indebidas o que nos pueden llevar a consecuencias, pues, muy desagradables. Vivir momentos de angustia, de incertidumbre, creo que lo podemos evitar. Lo podemos evitar cuando nosotros estamos cumpliendo con esa parte del marco conceptual, ¿sí? ¿Qué tenemos para cumplir con ese marco conceptual, para medir las amenazas, para identificarlas, para cuantificarlas? Ah, bueno, pues es importante que identifiquemos los requerimientos y el material explicativo que tiene a bien contribuir con el Código de Ética Profesional. Cuando nosotros empezamos a estudiar esta dinámica del Código de Ética Profesional, pues sabemos que podríamos hablar de cuatro áreas en particular, que son los contadores públicos en los sectores públicos y privados. Ya lo hemos mencionado con antelación y lo voy a reiterar en este momento. El contador público que se aboca o que presta sus servicios en el sector público, pues es precisamente
quien está trabajando para entidades de gobierno, ¿sí? Que está prestando sus servicios, su conocimiento, sus características dentro de cualquier institución de gobierno, ¿sí? Ahí es donde estará desempeñándose. Tristemente sabemos bueno, pues hay muchos colegas que trabajan en gobierno, pero pues no están desempeñando absolutamente nada de su profesión. Ahí habría que hablar de un redireccionamiento o de un interés personal por el ejercicio profesional. Sin embargo, bueno, pues esto ya no lo contempla de esa manera el código de ética, pero sí hace esa distinción y te establece que también puedes estar desempeñándote de donde en el sector privado. Y como ya lo había mencionado en el video anterior, en el sector privado sí es referirnos a que nosotros formamos parte o pertenecemos a una empresa, ¿sí? Una empresa privada y estamos ahí de planta. Simplemente es para la única empresa para la cual trabajamos. A eso es a lo que se refiere esta parte y nos da el material explicativo dentro del Código de Ética Profesional del propio, que está regulando para nosotros qué es lo que hacemos dentro del trabajo o el desempeño del trabajo. Por otro lado, nos da mucha información que se refiere al contador público en la práctica independiente. ¿Cómo distinguimos nuevamente al contador público del sector privado y del sector independiente? En el sector independiente, yo soy mi patrón, ¿sí? Y presto la asesoría o la consultoría para diferentes empresas, diferentes actividades económicas, ¿sí? Y no estoy de tiempo completo. Puedo supervisar a la gente que trabaja en el área de contabilidad, en el área de finanzas o ya dependiendo del tipo o la gama de prestación de servicios que nosotros tenemos, pues entonces se puede hacer la diferencia. Pero mientras tanto, bueno, pues aquí es donde nosotros estamos haciendo esta caracterización o este tipo de trabajos dentro del desempeño profesional. Otra de las áreas es las normas de independencia. Dentro de las normas de independencia, hablamos de que debe de prevalecer esta cualidad o esta característica cuando nosotros nos dedicamos a la realización de trabajos de auditoría y de revisión, o bien cuando llevamos a cabo trabajos de atestiguamiento. Yo no intervine, pero puedo cerciorarme o dar fe de lo que se hizo y está pegado a. ¿Sí? Eso es muy importante y forma parte del marco conceptual para el cumplimiento de lo que establece el Código de Ética Profesional. Y tenemos una cuarta área que es el contador público en la docencia. El contador público en la docencia también está obligado a cumplir y observar determinados roles. Normalmente cumple con los roles de evaluador, orientador y dedicarse exclusivamente a la investigación. Esos son los tres roles principales que se destacan dentro de lo que es el área de la docencia para efecto del marco conceptual del Código de Ética Profesional. Cuando el contador público aplica el marco conceptual, está obligado ¿a qué? Está obligado a ejercer su juicio profesional. ¿Qué es ejercer su juicio profesional? Pues es la aplicación práctica de todos los conocimientos que tiene para orientar y asesorar a las empresas para las cuales presta sus servicios. Ya quedamos que los servicios pueden ser para efecto de empresas públicas, privadas o bien de manera independiente. Debe permanecer alerta para obtener nueva información y cambios en hechos y circunstancias. Oye, ¿qué implica esto? Actualízate, actualízate. Precisamente por eso, a todos los que nos encontramos afiliados a una organización,
tan organizada, vaya la redundancia, ¿no? Que pertenecemos al instituto, estamos obligados a cumplir con una norma de desarrollo profesional continuo. Y no es solamente el cumplir con un papelito, cumplir con determinadas horas de capacitación al año. Yo diría, oye, si estamos hablando de un contador público certificado, el máximo puntaje a cumplir son 65 horas de capacitación. Si nosotros sacamos una proporción, es hablar de 1 hora y media de capacitación por semana durante un año. Y realmente, pues eso es muy poco. La asesoría, el trabajar y el llevar a cabo a la práctica el desempeño profesional, creo que debe de estar con una capacitación día a día. A mí me parece que el hablar de 65 horas de capacitación al año es, creo que, algo simbólico, porque nuestra capacitación tiene que ser constante, nuestra capacitación tiene que estar enfocada a mejorar procesos, a mejorar el cumplimiento de las obligaciones de las empresas. Debe de estar enfocada a promover el que seamos cambios, que se realicen cambios dentro de lo que son los esquemas de gobierno. Luego, ¿por qué nos dicen que las personas que trabajan en gobierno no están capacitadas? Bueno, pues porque precisamente se quedan solamente a la experiencia, con lo que han adquirido en el paso del tiempo. Entonces, yo necesito identificarme y comprometerme para hacer cambios, para hacer la diferencia otra vez. A lo mejor recordarás esta plática o estos videos porque hacemos hincapié en que tú debes hacer la diferencia, porque tú eres el agente de cambio que al aplicar y observar el código de ética profesional estará con una mayor posibilidad de trascender y de que las puertas se abran. ¿Por qué? Porque estás actualizado. Si nosotros recordáramos ahora lo que en ocasiones nos dicen, oye, ¿cómo me puedes ofrecer una estrategia? ¿Qué necesitamos para poder establecer o plantear una estrategia? Necesitamos justamente conocimiento. Por eso dicen a veces, oye, pero es que las empresas más grandes son las que menos pagan y que no sé qué. Pues son las que tienen para pagarle al profesional calificado, al profesional que está capacitado para adaptarte el traje a la medida de tus necesidades, de tu tamaño como empresa, ¿sí? Ahí es donde justamente tú vas a tener la oportunidad de generar un valor agregado a las empresas, ¿sí? Pero con conocimientos, con fundamentos. Eso es a lo que nos invita el Código de Ética Profesional, a que hagamos la diferencia, pero basada en una normativa, no solamente al contentillo de cada uno de nosotros. Todo tiene un fundamento, tiene un deber ser. Y esto, obviamente, también nos dice, oye, pero no le creas todo, cuestiónalo, dúdalo, busca el apoyo de alguien más, precisamente para qué, para que las personas que están interviniendo, las personas que trabajan en tus procesos, que te lo revise alguien más. Dicen por ahí que no podemos ser juez y parte al mismo tiempo. Entonces, al no ser juez y parte al mismo tiempo, nos da la posibilidad de conocer opiniones distintas. Oye, pero va a ser una estira y afloja, y si me quita el cliente porque él le va a dar una mejor opción. No, no, no. Se trata de evaluar, se trata de que seamos objetivos y de que alguien que no está participando dentro de la empresa pueda de manera clara venir y darnos una opinión, ¿sí? Que nosotros estemos dispuestos a aceptar y escuchar opiniones distintas. Tal vez exista algo que haga la diferencia y que nosotros no nos estamos dando cuenta. Entonces, por eso es importante que tomemos en cuenta opiniones de terceros.
Oye, ¿se la vas a pedir a cualquiera? No, no, no. O sea, evalúa también quién es ese tercero razonable e informado que lo vas a hacer partícipe de lo que hay en tu empresa. No voy a traer a cualquier persona, necesito traer personal calificado que cuestione lo que yo ya estoy haciendo en la empresa, ¿sí? De eso se trata, ese es el objetivo, cuestionar lo que estamos haciendo. De ahí que se ha creado esta opción y todo este apartado que nos permite identificar las amenazas que pueden rondar nuestro trabajo. Oye, ¿y cómo clasificas una amenaza atendiendo a qué determinas que existe la amenaza? Ah, bueno, te lo voy a poner bien sencillito. Aquí hay 5 conceptos que nos dan la pauta para empezar a identificar si se trata de una amenaza, si es algo que va a interferir en tu trabajo. ¿Y cómo le vas a hacer? Ah, bueno, pues ahí te va. Identificar cuando puede existir una amenaza de interés personal. Ahorita te voy a platicar de qué se tratan, ¿sí? Amenazas de autorrevisión. Pues si parte, ¿y cómo me hace daño? Amenazas de interceder por el cliente o la entidad para la que trabaja. Me traicionó el subconsciente y tengo que favorecer a la empresa en la que estoy. Oye, pues, pues es que es la mía y a la mía dale preferencia porque si mi empresa gana, yo gano. O sea, empezamos así como que, pues yo tengo vara alta en tal lado y lo voy a utilizar. Eso está poniendo en riesgo tu desempeño profesional, ¿sí? Dice una canción, me quedé con las ganas. Así te tienes que quedar. ¿Por qué? Porque si tú lo haces en ese momento, recuerda que tal vez no estés haciendo un favor en ese momento, pero se va a convertir en una obligación y quizá la consecuencia o el resultado esperado de esa intervención no sea el ideal. Entonces, aguas con esa parte, ¿sí? Amenaza de familiaridad, ya lo comentaba hace mucho rato, ¿no? Tenemos un alto porcentaje de empresas familiares en nuestro país que tienden a ser un factor relevante en cuanto a la toma de decisiones. Entonces, si tú estás en ese escenario, en ese supuesto, pues te invito a que lo vayas catalogando como lo que es una amenaza que puede llegar y hacer cambios en tu empresa. Amenazas de intimidación, híjole, suceden ahorita tantas cosas que podemos ver y saber, oye, estamos siendo competitivos y representamos amenazas para otras empresas, pues a veces vienen las malas prácticas comerciales, ¿no? Entonces hay que empezar a valorar y y a ponderar este tipo de amenazas. ¿Cuáles son los factores relevantes que yo debo de tomar en cuenta al evaluar una amenaza? Recuerda que evaluar es medir el daño, ¿sí? ¿Cuál es el alcance que tiene si yo lo hago o me hago de la vista gorda? Eso es lo que tiene que tomarse en cuenta. ¿Y qué es lo que justamente nos hace la diferencia? Miren, ¿cuáles son los factores relevantes para evaluar? El Código de Ética Profesional nos invita a que tomemos en cuenta cuáles son las condiciones políticas y procedimientos que están rodeando a la empresa, ¿sí? ¿Cuáles son, como segundo punto, los requisitos del gobierno corporativo? En un tercer momento, los requisitos de educación, capacitación y experiencia profesional. Claro, si yo no me capacito, si yo no cumplo con el principio de competencia y diligencia profesional, ¿qué va a pasar? Yo también como contador me voy a convertir en obsoleto porque no me estoy actualizando. Y el hecho de que yo no me actualice, de que yo sea un asesor obsoleto, ¿qué va a pasar?
ya no le voy a poder dar una garantía al cliente. ¿Cómo le voy a garantizar o cómo le voy a dar tranquilidad si yo no me actualizo? Eso es muy importante para medir el impacto de eso se va convirtiendo en una amenaza, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos del desarrollo profesional continuo? Pues están avalados por el principio de competencia y diligencia profesional. Si yo no me actualizo, si yo no me informo sobre novedades, sobre legislaciones vigentes, ¿qué va a pasar? Pues lo mismo. La asesoría que yo le esté dando a mi cliente va a ser de dudosa calidad, ¿sí? Sistemas efectivos de quejas. Oye, si el buzón de quejas y sugerencias lo controla la misma persona que está o que puede ser sujeta de una queja, ¿servirá? No. O sea, no estandarices, segmenta y dale a cada quien sus actividades, ¿sí? Para que no se convierta esto en una amenaza. No habrá objetividad. Desde el momento en que se presenta o se va detectando una amenaza, pues ya no tenemos objetividad. Vamos perdiendo esa visión o esa imparcialidad, ¿sí? ¿Qué implica esto? Pues también una obligación explícita. ¿Para qué? Para informar lo que no se está cumpliendo, ¿sí? Si yo ya detecté que los procedimientos no se están haciendo correctamente, ya lo platiqué, ya lo hablé, pues eso sigue representando una amenaza para mí, porque al final del día se podrá tomar como el que yo no apoyé, yo no hice la parte que me tocaba, ¿sí? Y hablar de un monitoreo profesional o regulatorio y un procedimiento disciplinario. Ah, caray, ¿cómo vamos a poder llevar a cabo o identificar este factor relevante? Bueno, si tú dentro de las empresas no tienes contemplada una evaluación del desempeño, con la herramienta que tú quieras, si no hay evaluación del desempeño, si no hay utilidades, ¿qué está pasando en tu empresa? ¿Sí? Alguien tiene que cumplir, alguien tiene que sacar el trabajo, alguien tiene que cumplir con sus responsabilidades, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros debemos estar enfocados en atender todas ese tipo de circunstancias, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto te va a llevar a que, como un monitoreo profesional o regulatorio y procedimientos disciplinarios, ¿qué es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta? Ah, bueno, pues precisamente es que si yo no tengo una evaluación del desempeño y no he podido percibir a través de la información que se presenta o de lo poco o lo mucho que conozco de los procesos, no identifico las áreas de oportunidad, pues ahí me voy a quedar, ¿sí? Si alguien está dejando de hacer su trabajo, ¿cómo lo vamos a plasmar? ¿Cómo lo vamos a evidenciar? Pues eso también es algo que a mí me va a poder, me va a dar la posibilidad de crear una medida preventiva. Voy a estar en condiciones de medir el daño o de evitarlo. Quizá lo pueda evitar. ¿Y qué es lo que queremos en las empresas? En las empresas lo que necesitamos es que haya rendimiento, que haya optimización. Ah, no fuiste funcional, no hiciste bien tu trabajo. O dejas de pertenecer a la empresa o tiene que haber una medida disciplinaria, ¿sí? Y esto es prácticamente aplicarlo no nada más a un nivel de sector público y privado, ¿eh? O sea, aquí tenemos que verlo desde todas las vertientes que nosotros hablamos de que si es en el cumplimiento, en normas de auditoría, en normas de atestiguamiento, en docencia, el rendimiento y el desempeño, por supuesto que tiene que estarse midiendo. ¿Para qué? Pues para que esto pueda constituir un valor agregado y yo pueda ser más eficiente o más exitoso a futuro.
Ese es el objetivo y esa es la finalidad, estar cumpliendo con esta parte de los factores que incrementan el riesgo. Digo, a veces las expresiones no son en balde y nos dicen, es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, ¿cómo implementas si dices que no se ve o que no se hace? Entonces, eso es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta y que debemos de estar muy alertas. ¿Para qué? Para poder detectar cuáles son los factores relevantes en el trayecto, en el transcurso de mi medición de las amenazas. Para poder cuantificar el daño, yo necesito saber hasta dónde va a llegar lo que se está haciendo o lo que se está dejando de hacer. Por eso es importante también contar con lo que es la evaluación del desempeño. Utiliza la herramienta que tú quieras, contrata la herramienta que tú quieras, pero contrátala, utilízala, porque eso en realidad se empieza a constituir en un costo preventivo y eso te da más holgura, te da más margen para hacer las cosas, ¿va? Sí, fíjense, aquí en este caso, en la medición de los factores relevantes, puede haber alguna chispita como decía por ahí el Chapulín Colorado, ¿no? Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Vamos a ver qué podemos hacer cuando identificamos los factores relevantes en la evaluación de las amenazas. Te voy a dejar un momentito para que lo reflexiones y que vayas revisando. ¿Has estado enfrente de amenazas y lo dejaste desapercibido? ¿Cuántas veces has escuchado el si hubiera? Bueno, este es el momento preciso, ¿vale? Te dejo un instante para que lo reflexiones y en un momentito más regreso contigo para ver qué más podemos hacer ante la presencia de amenazas. Gracias. Si tienes empleados, pagas sueldos y quieres llevar el cálculo de la nómina sin complicaciones, para ti hemos creado Compact y Personia, el nuevo sistema en la nube que simplifica el pago a tus trabajadores y calcula la nómina en cualquier momento y lugar. Con Compact y Personia, cumple con las obligaciones fiscales del ISR e IMSS y obtén cálculos correctos. Emite CFDI de pago de nómina de manera ilimitada, sin complicaciones ni largos plazos. Controla los periodos calculados y timbrados e identifica los recibos de pago que no están timbrados. Calcula y ten información al instante de los créditos de tus empleados con su Fonacot e Infonavit. Además, personaliza conceptos en las percepciones al indicar su clave SAT. Compact y Personia en automático te hará su conversión fiscal. Porque no importa la cantidad de personal ni el tamaño del negocio, la nómina deberás calcular. Contamos con diferentes ediciones. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Contacta a tu distribuidor o llámanos. Los negocios en el mundo se han hecho igual durante siglos. Un empresario tiene un producto o servicio, alguien lo compra y si el producto es bueno, el negocio crece. Siempre hemos pagado impuestos, realizando facturas, cobrando y llevando un control administrativo. Pero algo cambió en los últimos años. Las empresas se volvieron más ágiles y flexibles. Los empresarios ahora tienen su negocio desde su casa, desde un café o del lugar que ellos deseen. Compact camina de la mano de las nuevas formas en las que el mundo se mueve. Y hoy lanza al mercado su producto insignia, Compact Contabiliza. Creada bajo los más altos estándares de tecnología de Microsoft. Desde ahora, un contador o administrador puede trabajar y al mismo tiempo colaborar con cualquier miembro de ese equipo, incluyendo al dueño de la empresa. Con Contabiliza se potencializa el software favorito de los contadores, porque ahora está en la nube. Con Contabiliza de Compact, ahora más felices donde quieras. Magno Evento Reformas Fiscales 2023.
Ya puedes comprar tu acceso a precio de preventa de nuestro magno evento Reformas Fiscales 2023. No te quedes fuera del mejor evento del año en materia fiscal. Magno evento Reformas Fiscales 2023. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Has tenido alguna amenaza? ¿Ya empezaste a evaluar cuáles han sido los factores detonantes para las amenazas? ¿No? Bueno, pues fíjate que vamos a ver qué podemos hacer nosotros o qué nos sugiere justamente el Código de Ética Profesional. El Código de Ética Profesional justamente establece un concepto que es nuestro salvavidas, se llaman salvaguardas. ¿Y qué implica el establecimiento de una salvaguarda? Bueno, pues justamente la realización o ejecución de una acción individual o combinada que nos permita reducir de manera efectiva, es decir, a un nivel aceptable o de plano eliminarlo, las amenazas a los principios fundamentales que me impidan cumplir con lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Oye, pero ¿qué hace o qué objetivo tiene la salvaguarda? Bueno, pues nos va a llevar a cabo o nos va a facilitar la forma de llevar a cabo una revisión a cualquier juicio significativo o hechos alcanzados, ¿sí? Y obviamente apoyarnos en las opiniones de terceros razonables. Eso es de gran relevancia. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, oye, ¿sabes qué? En tal situación detectamos una amenaza y realmente, pues lo que hicimos fue establecer una medida de contención. Cambiamos de departamento a tales personas, tales colaboradores fueron removidos de su puesto y les cambiamos la actividad con el objeto de que las amenazas o que de que se presentara algún posible conflicto de interés estuviera presente. Entonces ahí empezamos con esas dinámicas nosotros y decimos, bueno, ya con este salvavidas, con esta salvaguarda que yo puedo implementar, es ponerme justamente un freno de mano, ¿sí? Acuérdate las partes principales. Oye, ya detectaste que tienes un problema, ya detectaste que hay una amenaza. Perfecto. Entonces, evalúa el riesgo. Te toca a ti, tú puedes poner un alto a lo que está pasando, hazlo. No lo pienses, porque eso va a ser la diferencia en el resultado del trabajo. Eso puede impactar de manera importante y de manera relevante dentro de las empresas. No es nada más el hecho de que nosotros estamos hablando de algo que pudiera ser o ya no estar a la vieja usanza del y si hubiera, eso ya no existe. Tenemos que ejecutar las acciones, tenemos que movernos porque nos come el tiempo, ¿sí? Entonces aquí es donde nosotros ya empezamos a generar soluciones, a generar alternativas para evitar el, el riesgo o evitar justamente todo aquello que nos puede causar enormes problemas. Las salvaguardas implican una situación que es precisamente la independencia mental y en apariencia. ¿Cuántas veces has escuchado el que, ¿cuánto es uno más uno? Ups, ¿cuánto quieres que sea? ¿O cómo te doy la respuesta? Y te lo voy a dejar sobre la mesa, ¿no? ¿Cuánto es la mitad de 2 más 2? ¿2? ¿3? 1.5. ¿Cuánto es la mitad de 2 más 2? Parece que al filo de la expresión, el resultado correcto debiera ser 3. Te lo dejo de tarea. Ahí revisa tu calculadora.
porque si Pitágoras no miente, el resultado es 3. ¿Qué más implica esta salvaguarda? La salvaguarda implica, el establecimiento o el reconocimiento de un juicio profesional. Y, y este juicio profesional, pues aborda justamente el precepto de capacitación, ¿sí? ¿Estás actualizado? ¿Conoces la norma? ¿La aplicas? Entonces, si tú conoces y aplicas, cuentas con las habilidades que yo necesito para la prestación del servicio. Si tú cuentas con esas habilidades, obviamente vamos a hablar de que ya tienes una naturaleza suficiente y competente. ¿Para qué? Pues precisamente para poder clasificar las circunstancias o los hechos que se están viendo amenazados por cualquier situación o cualquier circunstancia del entorno, ¿sí? Entonces, al estar bajo este concepto, ¿qué decimos nosotros? Bueno, pues esto incluye la naturaleza y el alcance de las actividades profesionales y particulares, así como los intereses y las relaciones que están involucradas con el hecho en concreto. Así es como nosotros lo debemos de identificar, ¿sale? Entonces, te recuerdo, para hablar de salvaguardas, es importante tomar en cuenta los conceptos de la independencia mental y en apariencia, así como el juicio profesional. Esto nos dará una certeza en las acciones tomadas, en lo que nosotros estamos considerando para poder disminuir un riesgo o evitarlo, si así fuera el caso. Y finalmente, cuando nosotros decimos, oye, hablamos de una duda razonable, de una salvaguarda que me va a ayudar a disminuir una amenaza. Bueno, pues ahora te digo que hagas uso del escepticismo profesional. ¿Qué implica el escepticismo profesional? El escepticismo profesional implica justamente lo que es la evaluación crítica. A ver, ¿crítica o criticona? No, es crítica. ¿Por qué? Porque necesitamos precisamente que esa evaluación sea objetiva. ¿Se fijan cómo nos va regresando a los principios fundamentales de la ética? A los principios que debemos de observar como contadores. No solamente es que yo te evite un daño o una consecuencia. Se trata de que tú des opciones y alternativas para disminuir los daños, pero de manera muy objetiva, donde tú no estás viendo por tener un beneficio en particular, estás buscando por que la situación o el hecho que se presentó sea justamente el que se va a evaluar, ¿sí? Y que es el que va a tener un resultado o un impacto directo dentro de la empresa o de la situación que se está analizando, ¿sí? Por eso decimos el escepticismo, no lo creas todo, cuestiónalo, cuestiónalo. Haz procedimientos que nos inviten a la investigación y que si dejas duda, pues entonces que intervenga alguien más, ¿sí? Pero es precisamente llevar a cabo esa evaluación, pues esas medidas de contención que nosotros podemos hablar y crear al interior de las empresas. Dentro de estos conceptos, a mí me gustaría que tú revisaras a título personal qué tanto has actuado, qué tantas amenazas has enfrentado, las has evaluado
¿Cómo has actuado para prevenirlas o para minorarlas? Esto nos exige de un atributo, de una habilidad, de una visión más amplia, pero que seamos personas de hechos y no solamente de palabras. Necesitamos actuar, necesitamos ejecutar alternativas, opciones, necesitamos evaluar los daños, evaluar riesgos. Hoy en día la administración juega un papel muy importante porque es la herramienta que el gobierno corporativo está necesitando para el crecimiento de las empresas. Ya nosotros hemos visto que cada vez se han ido involucrando más organizaciones no gubernamentales que forman parte de ese interés común para disminuir corrupción. Por qué me vengo ahora al tema de la corrupción? Pues precisamente porque aquí hay una evaluación y algo que se está dejando de hacer. Recuerda que la corrupción, ¿qué es? Es simplemente modificar o alterar el orden normal de las cosas. Entonces ahí es donde nosotros decimos, ah, bueno, ok, si estamos nosotros justamente con ese cumplimiento, con ese escepticismo, pues es importante que hagamos la diferencia, que cumplamos con nuestros principios éticos, que cumplamos con ese cuestionar, con ese pedir la opinión de un tercero razonable. ¿Para qué? Pues para poder hacer gala de ese escepticismo profesional. Muchas ocasiones nos topamos con la gente y nos dice, es que yo soy escéptico, no creo en nada. Bueno, ok, no crees, pero cuestiona, investiga, ¿sí? Da soluciones, da alternativas. Por eso aquí lo acotamos a un escepticismo profesional. ¿Por qué? Porque tú estás inmerso en el área del conocimiento, tienes la empresa, tienes la entidad económica que demanda de esa atención de nosotros. Entonces, además de observar los principios fundamentales, además de que nos haga ese recordatorio, el código de ética profesional, debemos de tener presentes los conceptos o el concepto del escepticismo profesional. ¿Qué implica ese escepticismo profesional? Objetividad, integridad. ¿Para qué? Para que nosotros seamos muy cautelosos a la hora de proporcionar alternativas. Aquí hablamos de que la asociación directa del escepticismo profesional es la objetividad y la independencia. ¿Por qué la independencia? Porque no puedo permitir que nada en absoluto nuble mi juicio, ¿sí? Por eso es, ah, caray, denotamos, lo vimos ahorita, juicio profesional. Eso es la base, que tú cuentes con ese juicio profesional que te va a permitir contar con la capacitación, contar con toda esa experiencia para la solución de problemas, ¿sí? Y al momento de que nosotros ya tenemos bien definido el juicio profesional, pues nos vamos a ir a la parte del escepticismo profesional, a la parte del cuestionamiento, ¿sí? Donde ese cuestionamiento hará la diferencia al momento de la toma de decisiones. Y dentro de las empresas, pues obviamente ya habrá mayores posibilidades, menos riesgos, mayores, mm, digamos, mayores alternativas, porque me van a permitir contar con una certidumbre en las decisiones que yo esté tomando, ¿sí? Porque a lo mejor ya hubo la intervención de un tercero razonable, ya estuvimos nosotros aplicando medidas de contención, ya estuvimos nosotros en en ese escenario de medición y evaluación de las amenazas a las cuales nos podemos enfrentar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues finalmente ya cuando nosotros identificamos los atributos de la persona, los atributos de la situación, ¿qué vamos a hacer? Simplemente nos concentramos, aplicamos procedimientos, aplicamos el juicio profesional y ¿en qué vamos? En la acción o en la ejecución de lo que nosotros queremos obtener.
Entonces, ahí es donde yo te invito a que revises esa mancuerna a título personal sobre el escepticismo profesional y el juicio profesional. Aquí en este segundo video, quiero cerrar con esa reflexión. Para cumplir con los principios éticos, yo necesito siempre, siempre estar consciente de que puede haber una amenaza, de que debo evaluarla, debo medir el riesgo, haciendo gala de mi juicio profesional para que funcione el escepticismo profesional. Que no todo lo que yo diga se tome como válido. Necesito la opinión de un experto, de un tercero, ¿sí? Y eso justamente es lo que abona para cumplir con el escepticismo profesional. Ahí ya tenemos nosotros estamos potenciando las actividades y las acciones que se tienen que realizar dentro de las empresas. Ya el hecho de amenazar o de generar alguna salvaguarda, si lo viéramos como una acción, una reacción, pues nos da la posibilidad de evitar daños a futuro. Entonces, así es como nosotros lo podemos tipificar y lo podemos cumplimentar, ¿sí? Así es como empieza a funcionar todo este engranaje de entre los principios fundamentales y el marco conceptual. Te voy a invitar a que hagas una reflexión sobre lo que ya llevamos visto en estos dos videos, el por qué apegarnos a un principio fundamental de la ética, por qué tenemos que observar y conocer un marco conceptual. ¿Y yo qué gano? ¿Sí? ¿Qué es lo que me va a dar mayores alternativas? ¿Qué me va a dar facilidades? Por eso es muy, muy importante tu participación, tu actualización, para que puedas hacer la diferencia y dar cumplimiento a las normativas que se nos van presentando y que se van autorizando conforme va pasando el tiempo. ¿Sí? Aquí es el momento en el que vamos a hacer una pequeña pausa ya para dar paso al tercer video, donde iremos cerrando este tema, ¿sí? Pero que no se te vaya de las manos, que no se te olvide que es importante reflexionar sobre el juicio profesional, el escepticismo profesional y qué es lo que estamos haciendo nosotros para cumplir y materializar todo este tipo de situaciones al interior de las empresas. Si le toca al asesor externo, le toca al gobierno corporativo de la entidad económica, ¿quién tendrá el poder de resolver las controversias que se presenten ante este tipo de situaciones? Es creada la figura del escepticismo profesional y hecho hincapié en que no se puede dejar fuera, es importante que esté trabajando, que se ejecute, que esas ideas estén aterrizándose para poder crear certidumbre dentro de las empresas. Con eso es con lo que yo te dejaría para cerrar este segundo módulo y justamente en la percepción o desarrollo del escepticismo profesional. Ese es el punto de quiebre donde hacemos las cosas bien, no las hacemos bien y que alguien más venga y me diga si las estoy haciendo bien o las estoy haciendo mal. Hasta aquí te voy a dejar mi aportación en este video. Espero que vayas asociando todos los conceptos, que vayas eh, dando, dando margen a esa interpretación de lo que contiene el Código de Ética Profesional. Muchas gracias. Te saludo en el siguiente video.